Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición. Qué privilegio que usted pueda apartar este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor. Yo sé que Dios tiene preparado algo especial para nosotros hoy en esta noche a través de su hermosa palabra. Inclinemos nuestro rostro, oremos, pidamos la dirección de Dios. Padre eterno, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado.
En esta noche, Señor, rogamos de tu dirección. Rogamos, Padre eterno, que nos ayudes, que nos dirijas, Padre eterno, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, y sobre todas las cosas a poner en práctica tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas. Te ruego, Señor, te suplico ser solo un canal de bendición para la vida de mis hermanos, para cada uno de aquellos que nos estén viendo y escuchando en esta noche, Señor. Gracias por cada uno de los que están reunidos. Gracias por cada uno de los que hacen el esfuerzo, Señor, por querer aprender más de tu palabra, por ser diligentes, Dios Todopoderoso. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis hermanos, que puedan estar con nosotros. Es un privilegio llegar a sus hogares donde usted se encuentre por este medio. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Éxodo. Yo hoy he titulado el mensaje Yo soy el que soy. Y estamos meditando en el capítulo 3. Y quisiera que fuéramos nuevamente al capítulo 3, al versículo 13. Y dice la palabra del Señor: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? ¿Quién soy yo?, pregunta Moisés, y ya hemos reflexionado sobre esto. Y la respuesta, hermano, no es la más como la que uno esperaba, ¿no? Yo estaré contigo, le dice el Señor, respondió Dios. Eso nos lleva a preguntar entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién es el yo que estaría con Moisés? Y esto es precisamente, hermanos, la pregunta de Moisés que hace en el versículo 13. Así que Dios revela su nombre a Moisés, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Muy interesante, ¿no? El llamamiento que Dios le hace a Moisés. Y él dice: ¿quién soy yo, ¿no? para tomar este liderazgo? ¿Quién soy yo para liberar a tu pueblo? Y yo estaré contigo, le dice el Señor. Y ahora, para que aprendamos quién es Dios, es interesante que el texto dice: yo soy el que soy. Esta es una declaración que está diseñada deliberadamente para reventar nuestras definiciones. Normalmente decimos yo soy algo, ¿no? Normalmente, hermanos, la gente dice soy un padre, soy un maestro, soy licenciado, soy ingeniero, arquitecto, soy doctor. Y regularmente estamos acostumbrados a escuchar esto. Pero esta declaración, hermanos, es bien interesante porque hace un círculo, regresando a sí misma. Dios, hermanos, no es definido por nada que esté fuera de Él. Se lo vuelvo a repetir. Dios no es definido por nada que esté fuera de Él. Además, el verbo, hermanos, en hebreo usado aquí indica una acción sin tiempo definido. Literalmente es yo ser el que ser. Y suena esto extraño. Y me gusta, hermanos, lo de la declaración que hace en un círculo. Un círculo, hermanos, bien hecho. Y en el caso de un anillo, pues uno no ve cuándo inicia y cuándo finaliza, ¿no? Es interesante porque decíamos que Dios no es definido por nadie de afuera.
Y que este verbo en hebreo usado aquí indica una acción sin tiempo definido. No tiene un tiempo definido. Puede referirse entonces a una acción habitual del pasado. Por ejemplo, se usa un verbo, hermanos, en Primera de Samuel. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Le hacía, dice su madre, una túnica pequeña. Está hablando en un tiempo pasado. Y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecerle el sacrificio acostumbrado. Aquí se está hablando de la mamá de Samuel. Pero es interesante. Cada año su madre le hacía, ahí está el verbo, le hacía una pequeña túnica. Puede referirse también, hermanos, a acciones que generalmente son ciertas en el presente. Por ejemplo, Proverbios 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre traza, está hablando en un tiempo presente, traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es muy interesante, ¿no? Como ese verbo, hermanos, hebreo se puede utilizar tanto para el pasado como para el presente. Este mismo verbo, hermanos, también se puede referir a acciones futuras. Por ejemplo, Isaías capítulo 42 y versículo 15 dice: devastaré las montañas y cerros. Y se está hablando en un tiempo futuro. Devastaré, dice el texto, montañas y cerros. Todos estos verbos, hermanos, tienen la misma forma que el verbo yo soy del capítulo 3 y versículo 14 del libro de Éxodo. Es bien interesante, ¿no? Porque la pregunta sería, bueno, ¿en dónde lo colocamos? ¿No? ¿En dónde colocamos este verbo? ¿Lo colocamos en el pasado? ¿Lo colocamos en el presente? ¿O lo colocamos en el futuro? Así que la declaración de Dios parece ser intencionalmente ambigua. Podría ser traducida entonces como: yo siempre he sido el que he sido. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob actuará según la forma en que ha actuado en el pasado. Y se podría traducir de esta manera, ¿no? Hablando del pasado. Yo siempre he sido el que he sido. O podría ser también: yo soy el que soy. Dios se define a sí mismo en lugar de ser moldeado por otros o por sus relaciones con otros. Y Él dice: yo soy el que soy. A Él nadie más lo moldea. A Él ni siquiera sus relaciones con otros le afectan, porque Él es Dios. O podría hablarse también en un tiempo futuro: yo seré el que seré. Dios determina el futuro y Él será lo que importe en el futuro. Por alguna razón, mis amados hermanos, entonces este verbo de yo soy el que soy tiene esa forma ambigua. Y la pregunta, mis amados hermanos, es entonces: ¿en dónde lo colocamos? ¿No? ¿Lo colocamos en el pasado, en el presente o en el futuro? No podemos asumir que una palabra automáticamente significa todo lo que puede significar en un contexto dado. Pero existen muy pocos contextos, hermanos. Por ejemplo, el que la palabra mañana puede significar tanto día siguiente como la parte del día entre el amanecer y el mediodía. Y vemos, hermanos, entonces de que hay un poco de ambigüedad en esas palabras. Pero aquí, hermanos, específicamente en el capítulo 3 y versículo 14, existen buenas razones para pensar que el texto hace referencia a los 3 tiempos mencionados. Y por favor, présteme atención a esto. Vuelvo a repetir:
aquí existen buenas razones para pensar que el texto hace que se refiera a los 3 tiempos mencionados. El contexto, hermanos, incluye la idea de que el Dios de los patriarcas, está hablando del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está hablando, hermanos, de un tiempo pasado, libera a su pueblo en el presente para darles una tierra prometida en el futuro. Esto es maravilloso. Se lo vuelvo a repetir. El contexto, hermanos, incluye la idea entonces de que el Dios de los patriarcas, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de Isaac, está hablando de un tiempo pasado, liberará a su pueblo que está obrando en el presente para darles una tierra prometida, o sea, en el futuro. En el versículo 15, hermanos, yo soy el que soy, revela su nombre. Y dice el texto, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy, revela su nombre. Y su nombre, hermanos, es el Señor. Una mejor traducción, hermanos, en vez de Jehová, sería el Señor. Es la palabra, hermanos, la palabra en hebreo Yahvé, o algunos les dicen Yahweh. La Reina Valera lo traduce como Jehová, que este es el nombre personal de Dios. Así que cuando usted escuche la palabra Yahvé o Yahweh, es, hermanos, el nombre personal de Dios. Pero esto es muy interesante, porque los judíos, hermanos, le tenían tanta reverencia a Dios que evitaban pronunciar su nombre personal de Dios por medio de utilizarlo de una forma de blasfemia. El judío antiguo, hermanos, no quería pronunciar el nombre de Dios. Tenía miedo de utilizarlo en una forma de blasfemia. En lugar de ello, hermanos, lo reemplazaron por la palabra Señor o amo. En este caso, la palabra hebrea, hermanos, es Adonai. Ahora, cuando me refiero a Señor aquí, hermanos, es con minúsculas, ¿verdad? O me estoy refiriendo también a un amo. Eso quiere decir Adonai. La Biblia está escrita originalmente solo con consonantes, y esto es algo muy interesante. Fíjese que en el siglo VI se añadieron vocales para aquellos que no estaban familiarizados con la pronunciación bíblica. Pero para evitar leer Yahvé por error, las vocales de Adonai fueron superpuestas sobre las consonantes de Yahvé. Y en el siglo, hermanos, XVI, los cristianos malentendieron esta combinación y la tradujeron como Jehová. Pero la forma correcta, hermanos, y esto es lo interesante, vuelvo a explicar que en el siglo VI, hermanos, se añadieron vocales al hebreo. Y los que hemos estudiado un poquito hebreo, hermanos, es interesante. Sin vocales no se podría leer el hebreo, aunque ellos tenían la habilidad de poderlo leer aún sin las vocales. Ellos tenían esa capacidad extraordinaria. Pero en el siglo VI, hermanos, se añadieron vocales para poder entender. Porque la forma correcta, hermanos, del nombre de Dios son puras consonantes. Y le voy a mencionar las letras: Y, H, W,
H. La pregunta es cómo se pronuncia eso. Le vuelvo a repetir estas letras. YHWH. ¿Cómo se pronuncia eso? Y sale, hermanos, nuevamente porque los judíos tenían tanta reverencia al pronunciar el nombre de Dios. No podemos, hermanos, estar seguros entonces de dónde deberían ir las vocales, ya que nunca fueron escritas, pero generalmente se escribe y se pronuncia como Yahvé o como Yahweh. Si usted, mi amado hermano, usted busca algunas otras versiones, se va a dar cuenta que en vez de utilizar Jehová, muchas versiones ya utilizan Señor, por ejemplo, y reemplazan la palabra Jehová por Señor, o algunos pues también pronuncian o la traducen como Yahvé, o la traducen con estas letras, con YHWH. En la mayoría de las traducciones contemporáneas se traduce como Señor con mayúsculas, utilizando las letras mayúsculas para diferenciarlo de Señor con letras minúsculas, que quiere decir Adonai, o que quiere decir también el amo, que Él es amo. Así que el Señor, con letras mayúsculas, parece ser la versión abreviada de yo soy el que soy, ya que la palabra Señor suena como yo soy en el versículo del versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Si Yahvé, el Señor, se encontrara en algún libro donde se definan nombres, la definición sería entonces: yo soy el que soy. Pero la pregunta, hermanos, en esta noche es: ¿qué significa esto? Cuando decimos que Dios es Yahvé, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué entendemos por esto? Y algo que me gustaría dejar en claro en esta noche, y que es importante, es que Él está por encima de nosotros como nuestro Señor soberano. Hablamos, hermanos, y hemos hablado de la trascendencia de Dios. Esto tiene que ver con la trascendencia de Dios. Él está por encima de nosotros como nuestro Señor. Y eso sí, con letras mayúsculas, ¿no? Él es el soberano. Mi identidad, hermanos, o nuestra identidad regularmente está moldeada por otras personas, ¿no? Las personas muchas veces son cambiantes por las personas con las que conviven, por los proyectos o los éxitos alcanzados, y a veces la persona es moldeada su identidad. Sin embargo, la identidad de Dios no está limitada. Él será quien decida ser. Él hará lo que desea hacer. Dios es radicalmente libre de ser y hacer lo que Él quiera. Y en esto, mis amados hermanos, observamos que Él está por encima de nosotros como nuestro Señor soberano. O para ser más preciso, Dios no está limitado a factores externos. Nada ni nadie puede obligarlo a hacer o a hacer algo fuera de su voluntad. Pero Dios está restringido por su propio carácter y sus propias promesas. Y aquí es donde debemos de entender, hermanos, la soberanía de Dios y que Él está por encima de nosotros. Él siempre actuará de una forma que sea
coherente con su identidad y con su palabra. Esta es nuestra gran esperanza, probada a través de sus obras durante la historia. Debido a que Dios no está restringido por otros, podemos estar seguros de que puede cumplir entonces. Él no se puede arrepentir. En Él no hay sombra de variación. Él no depende de otros. Él no está restringido por otros. Por lo tanto, podemos estar seguros que lo que Él promete, lo cumple. Debido a que Dios está restringido por sí mismo, podemos estar seguros de que Él cumplirá. Él cumplirá. Esto significa, hermanos, que Dios tiene el poder para cumplir las promesas que ha hecho. Esto es lo que dicen los versículos 16 al 22. La palabra de Dios dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Moisés, hermanos, deberá de pedir al faraón que libere al pueblo de Dios. Y el texto dice que sin embargo faraón se va a negar. Faraón va a poner resistencia. Así que Dios, el Señor soberano, dice el texto que lo obligará. Versículos 19 y 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Sin duda, Dios hará que los egipcios deseen que Israel se vaya. Inclusive dice el texto, hermanos, de que el pueblo de Israel van a recibir alhajas de plata, de oro, vestidos de los cuales pondréis, dice el texto, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Despojar, hermanos, en el versículo 22 es el lenguaje de victoria en la batalla. Dios y Faraón van en camino a colisionar. Esto es tremendo, ¿no? Porque Dios y Faraón van en camino, hermanos, a colisionar. Será una batalla de voluntad y de poder. Pero solo puede haber un ganador, porque Dios es: yo soy el que soy.
Ahora, por un momento debemos de meditar en esto. El pueblo hebreo estaba oprimido. Eran esclavos. No tenían los recursos materiales para poderse independizar. No tenían personas preparadas para la guerra, para la batalla. Y se estaban enfrentando a un gigante llamado Faraón, hablando humanamente, enfrentando a un imperio llamado Egipto. Y hermanos, viéndolo humanamente, era algo imposible. Ellos estaban destinados a seguir siendo esclavos y a morir en la esclavitud. Pero Dios se levanta, y más adelante vamos a ver que Dios muestra su poder, porque Él es: yo soy el que soy. Hermanos, Él es el más grande y más sublime. Y Él va a demostrar y manifestar su poder para que su pueblo sea libre. Así que podemos confiar en Dios. Él no es el yo era. Para los israelitas, eso significaba que el Dios de su ancestro Abraham seguía siendo Dios. Para nosotros, mis amados hermanos, significa que el Dios del Éxodo sigue siendo Dios hoy en día. El Dios que envió las plagas, abrió el mar rojo y descendió en el Sinaí. Él es el Dios al que oras. Por eso, hermanos, su nombre, el nombre de Dios, cuando y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, es un nombre muy revelador, y Dios está revelando aquí algo maravilloso. Porque está diciendo: sí, yo he sido, yo soy y yo seré. Y en esto podemos descansar, hermanos, los hijos del Señor. Podemos descansar, mis amados hermanos, que Él lo tiene todo bajo control. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hoy, hermanos, leía las noticias sobre la India y lo que están sufriendo estas personas. Los lugares donde se queman a la gente, hermanos, están trabajando las 24 horas al día. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga esta situación bajo control. Él la tiene. Él está sentado en el trono. Y Él tiene todo el poder. Pero Él es soberano. Y Él sabe, mis amados hermanos. Y Él conoce por qué la humanidad, por qué nosotros estamos pasando por todo este proceso. ¿Cuántos cristianos han muerto? ¿Cuántos pastores han muerto? Pero Dios sigue sentado en su trono. Él fue, Él es
y Él será. Él es el Dios al cual nosotros clamamos, al Dios al cual nosotros oramos, le buscamos en oración. Más allá, Dios no es yo podría ser. Él es yo soy y yo seré. Yo incluyo muchos condicionantes a mis compromisos porque no sé si podré cumplir. Dice uno, ayudaré si puedo, iré si estoy disponible, lo haré si tengo tiempo. Pero puedes estar seguro de que Dios cumplirá lo que ha prometido, porque Él es, yo seré lo que seré. Yo seré lo que seré. Por lo tanto, Él cumplirá, hermanos, su propósito en nuestras vidas. Esto es maravilloso porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo el mismo. A Él no se le ha escapado nada. Él lo tiene todo bajo control. Y Moisés debe de comprender esto. En confiar en el Señor. En poner su confianza en Él. Que Él no lo defraudará. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por tu amor y por tu fidelidad. Gracias Señor porque nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado. Señor, porque hay cosas difíciles de entender. Hay preguntas que no tienen respuesta. Pero Señor, a nosotros nos queda seguir confiando en ti. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de este mundo que está colapsando. Ten misericordia. Tú sigues siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Señor, hay momentos difíciles. Hay momentos que no podemos entender. Pero el libro de Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Mis amados hermanos, yo no sé cuál es su necesidad, por qué proceso esté pasando, pero el Señor está con usted y el Señor cumplirá su propósito en su vida. El Señor no le ha dejado y el Señor no le ha desamparado. Y así como sucedió con José, que sus hermanos le quisieron hacer el mal, aleluya. El Señor todo esto lo transformó y lo utilizó para bendición de la vida de José. Señor, nuestras vidas están en tus manos.
Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, te rogamos y te suplicamos por la vida del pastor José Moratalla, Señor. Él va a ser sometido a una operación, Padre de la Gloria. Y te rogamos en esta noche que obres en su cuerpo, Padre eterno. Fortalece a su esposa, fortalece a sus hijos. Provéele, Señor, todos los recursos necesarios. Señor, Él es tu siervo y su vida, Señor, está en tus manos. Sabemos, Dios Todopoderoso, que tú eres soberano, pero en esta noche también clamamos, Padre eterno, por misericordia, porque lo levantes de esa cama, porque pongas tu mano de sanidad, Señor, sobre su cuerpo. Fortalece, Señor, a la congregación, a los líderes, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Por todos aquellos, Señor, que están pasando por necesidad, por todos aquellos, Señor, que están pasando por un proceso. En esta noche, Señor, también te pido y te ruego por la vida de Jamie. Señor, pon tu mano de sanidad en esas rodillas, Señor. Cumple tu propósito, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque hay cosas que no podemos entender. Pero tú muchas veces, Señor, las utilizas para nuestro crecimiento, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, porque tú estás obrando, Señor, en medio de las circunstancias difíciles. Padre eterno, gracias porque estás con nosotros, porque tú no nos has dejado y tú no nos has desamparado. Manifiesta, Señor, tu mano de poder. Manifiesta, Señor, tu mano de bondad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué gusto poderles saludar, mis amados hermanos. Por favor, síganos en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Nos puede visitar en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, dele like, comparta, active la campanita también para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, les esperamos el domingo. El domingo a las 10 de la mañana vamos a seguir con nuestro tema de el Sermón del Monte. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.